¿Cómo están ustedes? Voy a conversar con don Yair Alvarado Espinosa, de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Yair, ¿cómo estás? Gracias por atender esta conversación. A usted, señor Fernando, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema es muy especial, no lo tratamos con mucha regularidad aquí, este tipo de conversaciones, pero lo hago porque me entusiasmó mucho leer un artículo que ha escrito Yair Alvarado y que tiene por título Quechua, táctica para el desarrollo. La pregunta cae sola. ¿Qué te llevó a escribir este artículo, Yair? Sí, bueno, lo que me interesa a mí en este caso es tratar de respetar nuestras diferencias, sobre todo, y pensar en el Perú como un país que mire el futuro, no el pasado. Y de alguna forma mirar una lengua antigua, anterior, es, desde mi punto de vista, mirar el pasado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, debemos respetar lo que cada, digamos, nación puede hablar, existe algo que nos podría unir y no separar. Y yo te quiero preguntar, porque yo lo he leído, pero te quiero preguntar para que la gente entienda en qué sustentas este pensamiento que acaba de desarrollar. No miremos el pasado, que nos puede desunir. Miremos el futuro, que hay cosas que nos pueden unir. En esencia ese es el mensaje, ¿verdad? Y tú tienes un ejemplo que Así lo has es, citado en el artículo, Singapur. así es. Cuéntanos un poco Ah, esa experiencia de ese país. este país se independiza, digamos, de tanto de Gran Bretaña en ese momento, y luego se independiza del mismo Malasia y logra separarse en el año 67, en el cual queda solo. Y es un país relativamente pobre, digamos, con un poquito más de un PBI por encima de Perú en ese momento, mínimamente, pero que la persona que está a cargo de ello es el presidente Lee Kuan, que con una idea un poco dictadora, digamos, se encuentra con un problema muy importante, un país pobre, sin recursos, ¿y qué es lo que él ve? Él ve que tiene divisiones. Tiene, por ejemplo, personas que hablan el mandarín, el tamil y el malayo. Y al ver esas divisiones, que se parecen un poco a las nuestras, por decir en este caso el quechua, el español o el aymara y otras lenguas más que tenemos, nos genera esa división. Y él dice que aprovechando la coyuntura que él tenía, busca unificar y poner una lengua por encima de todos, en este caso es el inglés, con la finalidad de que las personas puedan, ya sea trabajar en otros países, y el país pueda dar servicios a otros países. Ahora es una potencia portuaria Singapur, tiene, digamos, el segundo puesto en exámenes PISA, la parte educativa, yo puedo estudiar en inglés, y me abre muchas puertas. Él lo pone como una política de Estado, y es la manera como ha logrado el crecimiento que ahora tiene Singapur. En este caso, unificando mente el idioma inglés a todo el país. Pero sin dejar de reconocer las lenguas madres de los habitantes de Singapur. Por supuesto, él respeta eso, y que es lo que nosotros también debemos hacer. O sea, acá nadie pide de que todo el mundo hable inglés y que en su casa no lo hablen. Claro que sí, hay que hablar el inglés, hay que hablar, perdón, el aymara, el quechua, o sea, que seamos población bilingüe. ¿Qué es lo que propone? No el exterminio, sino ser bilingües. Yo he estado revisando algunos datos con relación al quechua y a la cantidad de gente que habla el quechua, y de acuerdo al censo del 2017, habían 3.799.780 personas que tenían el quechua como idioma matriz, digamos, de alguna forma. Comparativamente al censo del 2007, donde hubo 3.360.000, hubo un incremento de casi medio millón más de personas. O sea, hay gente que tiene el quechua como idioma, digamos, de plan B, porque utilizan el español. Pero hay gente que no habla quechua, no habla español por nada del mundo. Y un caso patético para mí fue el de la señora madre del premier de Veído, que no habla español, habla quechua nada más. Y si se pone usted a pensar, eso me genera mucha limitante en el ámbito educativo. Claro. Así como para el quechua hablante es limitante el español, yo que hablo español es un limitante para mí estudiar en una universidad americana, donde yo podría recibir mejor educación. ¿Y qué me limita a no estudiar allá? No saber inglés. Ese es mi limitante. Claro. Entonces, no me es una limitante. Si yo quiero exportar, importar, yo trabajo en la Escuela de Negocios Internacionales,
Y una limitante, yo no sé inglés, entonces tengo una limitante de no poder tener nuevos clientes, que si yo voy a viajar y concertar en una feria internacional, no sé el inglés, y eso es una limitante. Entonces, no Te lo he pone en entendido, desventaja, te pone estoy en en desventaja. desventaja. Acá no Claro. existe, digamos, una animadversión ni nada, no. Acá lo que estoy planteando es que hay un bilingüismo, que si yo aprendí a hablar quechua, particularmente si yo fuera quechua hablante, y es lo que les pasa a algunos en el Cusco probablemente, me es más positivo hablar inglés que hablar español, porque yo Efectivamente. puedo viajar al extranjero y no necesito el español. Puedo estudiar en una universidad americana y no lo necesito. Hay mucha gente, yo he tenido oportunidad de ir unas cuantas veces al Cusco, mucha gente que se dedica a, a lavar ropa para que le tomen fotos, ¿no es cierto? Y cobran por eso a los turistas que vienen de fuera. Y les hablan en inglés y ellos responden en inglés. Y no hablan o no quieren hablar español. Así a eso es lo que iba, ¿no? La utilidad de la educación. Hace poco vi un reportaje que me llamó la atención de una persona, una persona muy inteligente que estaba enseñando, había creado un robot que enseñaba a hablar el quechua en el ¿Ya? Cusco. No sé qué esta parte que estaba, me llamó la atención porque en un colegio muy creativo elaboró su propio robot. Y tanto así que lo han premiado y cuando le preguntan, ¿y tú estudias? Sí, yo estudio en el MIT. O sea, imagínense, estoy en el Instituto de Massachusetts, que es la mejor universidad del mundo, está becado, lo cual me parece totalmente exitoso, pero uno supone, ¿y cómo estudia en el MIT? Hablando inglés. Sí, pues. ¿Y No por qué queda no haría otra. ¿Y por qué no haría un robot mejor que enseñe a hablar en inglés antes que hable quechua? Para que sean como él, que tengan la misma oportunidad que él tiene de hablar, de estudiar en una universidad que la tiene como el MIT, y sería de gran ayuda para todos. O sea, no estoy negando ello, sino que nos daría muchas más oportunidades a todos nosotros, un inglés no como el que vemos en el colegio, sino un inglés de calidad. Cuando hablamos de Singapur, o hablamos en este caso de Corea, son personas que pagan mucho dinero, no por el inglés que les enseñan en el colegio, ¿ah? Les exigen un inglés de calidad, o sea, que ellos, los padres, pagan para que tengan las mejores academias de inglés, porque saben que de ahí depende el futuro de sus hijos. Tu artículo me ha llevado a buscar algún otro tipo de información. Tú mencionas naciones, en el caso nuestro, pero hasta donde he podido encontrar, la única nación que se denomina así, nación, es la nación Aymara, que involucra habitantes del sur nuestro, del noreste argentino y de Bolivia, por supuesto, ¿no? La nación Aymara que tiene sus propios usos, costumbres, creencias y manera de comportarse. ¿Por qué los quechuas no formaron una nación siendo una lengua más difundida en el territorio nacional? La verdad que los quechas, si uno se pone a ver por el Imperio Incaico, han tenido diferentes lugares y diferentes estamentos. Argentina, está en parte de hasta Paraguay, hay parte en Colombia, en Ecuador. Pero si bien es cierto que ha sido un ámbito muy amplio, yo quisiera hacer una salvedad acá. Mucho se habla de que nosotros como país tenemos nuestra base el quechua, y me parece que es una mentira. El Perú tiene 200 años, y el Perú como país no tiene como base el quechua, tiene como base en este caso el español, el castellano. Ahora, cuando yo le hablaba de mirar el futuro y no mirar el pasado, la pregunta sería, ¿el quechua ha sido una lengua impuesta, como lo ha sido el español al quechua? Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo ha durado en este caso el imperio incaico durante toda esta extensión? Y respondiendo esto, solamente son 100 años. Si yo, por ejemplo, ahora vivo en este caso en Trujillo, y yo para sentirme más peruano diría porque hablan en el quechua, yo quisiera hablar en el idioma que hablaban los chimús. Y si creo todavía más antes, digo, quiero hablar como los moche. O sea, yo me siento más peruano porque hablo como moche, porque hablo como chimú. Eso me hace más peruano. Y eso es una mentira. Estaría mirando el pasado en lugar de ver el futuro que generaría el desarrollo para mi país. Yair, nosotros tenemos oficialmente reconocidos 47 lenguas, ¿no? Déjame mencionar algunas para que los televidentes puedan entender. El quechua es una, Maicigenca, que es una derivación del arawak en la selva, Caracbot, en Madre de Dios, Eja, lengua se habla en Bolivia y Perú, el chipío, el ayaninca, el aymara, 47 lenguas.
pero pocas difundidas las de la selva, ¿no? Así es, esos muchas menos todavía, ¿no? En Chiclayo me parece que están también tratando de hablar de la parte del idioma moche, el muchic, Así es, el muchic, desde sí, hace varios años atrás. Y me parece bien porque es una parte de cultura, no, no está mal, sino que yo a lo que iba era, ¿por qué defiendo tanto a un espacio histórico que son 100 años, cuando en realidad pues tenemos una amplitud, ¿no?, de tiempo? Se hablaría del español, el español ha estado acá más de 300 años, ¿no?, y que tenemos hasta ahora todavía. claro, y el tema es que lo hacen este gobierno a través de su premier, que es el que ha utilizado más el quechua en estos últimos tiempos, para un poco retar al resto de la población, para entrar en conflicto, ¿no? O sea, no lo utiliza, bueno, saluda en quechua a la población y sigue hablando en el español, no, él lo hace a propósito, como queriendo demostrar de que el quechua puede ser el idioma oficial por encima del español, cosa que es totalmente improbable, pues, ¿no? Probable, y justamente quería hablar de ese tema también, si me permites. Y claro, La idea de que la nación separa, la nación no une. Nosotros somos un país. En este país hay varias naciones, por decir. La ya, nación aymara, que se denomina, llamémosle nación quechua porque comparten un mismo idioma, comparten un ámbito geográfico, costumbres, folclore, llamémosle nación a ellos también. Y nosotros somos la parte, digamos, que hablamos el español. Si nos ponemos en ese ámbito de naciones, lo que yo hago es separar. Yo no estoy uniendo, estoy separando. Por mis características, digamos, raciales, yo me siento igual de peruano que una persona, por ejemplo, que vive en la selva, que una persona que vive en Puno, no porque tenga la cara, y ya nos ha pasado con el caso de Toledo, porque tengo un rasgo andino, no me hace más peruano. Esa es una mentira. Todos somos peruanos. Hemos nacido en el Perú y somos peruanos. Ahí no hay mucha cosa que pensarlo. Que hablemos diferentes lenguas, es cierto, hablamos diferentes idiomas. Por eso yo me articulo, que era una propuesta, no estoy diciendo que hablemos inglés, pero que alguien proponga algo que sea de unión, no de separación. Porque para que yo sea quechua, por ejemplo, se me exige que yo viva en el Cusco o que viva en una zona andina, que hable el quechua, que enseñe a mis hijos el quechua. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la nación exige que yo sea o que esté basado, que tenga raíces. Y las personas no tenemos raíces. O sea que si yo viajo a Estados Unidos, dejo de ser peruano, y si vivo allá, dejo de ser peruano, ya no me consideran. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ya estoy fuera del país. Y los hombres no tenemos raíces. Los hombres tenemos piernas y podemos andar por cualquier parte del Perú y del mundo. muy ilustrativa esta última comparación. Sucede un poco en Cataluña, ¿verdad? Los Así catalanes es. quieren hablar simplemente el catalán y no el español, ¿no? Es así. Muy bien. Yair, te agradezco mucho la gentileza de haber atendido esta conversación, muy ilustrativa, por supuesto, y te pido que sigas haciendo este tipo de artículos para poder conversarlo y hacerlo más extendido para el conocimiento de la opinión pública. Felicitaciones por este artículo, realmente muy bueno, muy bueno. Te felicito y te Gracias, agradezco nuevamente. encantado de la entrevista. Gracias, Fernando. Hasta luego. Gracias, gracias, muy amable. Vamos a la pausa y regresamos.